quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardidas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y espero que estén bien desde sus casas, aprendiendo, adquiriendo conocimientos para ponerlos en práctica. Recuerden que el conocimiento es la divisa que mueve el mundo. Ahora estamos preparados, pero antes vamos a ver nuestro video de siempre. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias,
pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Muy importante, seguir cuidándonos, seguir cuidando a los que están a nuestro alrededor. Higiene, protocolo, no podemos olvidarlo. Neurona, ¿cómo estás? Háblame de ti. Estoy muy bien, profesora, y lista para iniciar la clase del día de hoy. Muy bien. El día de hoy nos trae grandes aprendizajes. Vamos a hablar de un tema sumamente importante y que te será de gran ayuda para realizar ese reto que tienes ahí en el cuadernillo. Además, es un tema que podrás practicar por el resto de tus días. Hoy vamos a hablar del diálogo y del debate. Pero antes, Neurona, ¿qué te parece si tú nos conectas con la clase anterior? En la clase anterior vimos que la argumentación es la herramienta que utilizamos para desarrollar textos que nos permitan convencer a otras personas. En su estructura encontramos una introducción que te involucra con el tema, luego la tesis, que es la idea que defenderás y que quieres transmitir, e inmediatamente después empiezan los argumentos, es decir, las razones que sostendrán ese pensamiento. Por último, aparece la conclusión, que es el texto de cierre. De las estrategias argumentativas aprendimos las siguientes: dar ejemplos, hacer comparaciones, hacer citas de autoridad, dar cifras y contraargumentos. Muy bien. Ya estamos listos, conocemos, ¿verdad? Recordamos de qué trató la clase anterior, pero ¿y cuál es nuestra palabra clave? Nuestra palabra clave del día de hoy es dialogar. Dialogar hace referencia a la acción de hablar o decir algo mediante una conversación entre dos o más individuos que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo se define como el contacto verbal que surge con el propósito de lograr un acuerdo. Esta palabra clave es sumamente importante, es bueno que la notes, porque a través del diálogo vamos a fomentar los valores. Y es que los valores son esos principios, costumbres, demostraciones de afecto que se transmiten dentro del seno familiar a través de generaciones. Profesora, es cierto que estos valores fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza. No solamente cierto, sino muy cierto, porque los valores, Neurona, como venimos diciendo, se van modelando dentro de la familia, pero luego salimos a la sociedad donde proyectamos y dejamos ver qué traemos, cuáles son esos valores que hemos aprendido. Recuerda que la familia es el principal órgano de la sociedad, por lo tanto, los valores son fundamentales para un desarrollo social. Es que una de las principales formas de que las familias se vinculen es a través del diálogo y del debate. Y hablando de diálogo, ¿qué sabes tú del diálogo, Neurona? Sé que es una forma de comunicarnos y que puede ser verbal o escrita. Correcto. Profundizando en el tema, el diálogo es una conversación entre dos o más personas, donde intercambian información, se comunican ideas, pensamientos y hasta deseos. Como bien dice Neurona, puede ser oral y escrito, aunque cabe resaltar que el diálogo es de naturaleza eminentemente oral. Sus elementos fundamentales son los interlocutores y el mensaje. Tiene una estructura de apertura, intercambio de ideas y un cierre.
Entre las principales características podemos ver los interlocutores, es decir, el emisor y el receptor, están presentes. El diálogo oral es espontáneo, expresivo. Intervienen en él una serie de elementos paralingüísticos como los gestos, la postura, la pronunciación, entre otros. Asimismo, el diálogo oral generalmente suele usar frases sencillas y cortas y suele tener interrupciones. ¿Qué debemos hacer para tener un buen diálogo? Esa es una pregunta que debemos todos hacernos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las pautas que tenemos que tener en cuenta para tener un buen diálogo? Porque el diálogo no es solamente hablamos, no, hay unas reglas. Y la primera de ellas es hablar por turnos, respetar las opiniones de los demás, aún no estés de acuerdo, escuchar antes de responder, admitir las opiniones de los demás, vuelvo y digo, aunque no estés de acuerdo. Una vez visto cuáles son esas características, cuáles son esas normas del diálogo oral, vamos a ver el diálogo escrito. El diálogo escrito es mucho menos expresivo que el diálogo oral, obviamente, porque sus interlocutores no están presentes, por lo que se cometen menos errores. Las frases son generalmente largas, no tiene interrupciones y es muy utilizado en la literatura, sobre todo en la narrativa y el teatro, del cual el diálogo es el texto básico. En la narración es importante que se diferencie la parte narrada de la parte dialogada. Asimismo, las intervenciones de cada personaje deben ir en una línea aparte y separada con una raya o guión. El diálogo en la escritura debe contener interrupciones, exclamaciones y frases entrecortadas, interjecciones. Es muy necesario hacer un buen uso de los signos de puntuación y acentuación, lo que nos permite identificar esas emociones que están transmitiendo los personajes. En cuanto al estilo del diálogo escrito, puede ser de la siguiente manera. Directo. Cuando el autor reproduce textualmente las palabras de los personajes. Los verbos aparecen en presente, como si los hechos y las acciones de los personajes sucedieran al mismo tiempo que leemos. Se escriben signos de puntuación para indicar la forma en la que hablan los personajes. Indirecto. El autor relata lo que dicen los personajes, pero no textualmente. La historia se narra en tiempo pasado y los verbos también aparecen en tiempo pretérito. El narrador nos cuenta cuáles son las actitudes de los personajes. Muy interesante. Neurona, ¿cuál estilo te gustó más? El directo me parece más interesante. Muy bien, a mí también me gusta el estilo directo, pero cada estilo tiene su justo valor y su contexto para aplicar. Ahora, ¿todo está claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Desde Peralvillo, provincia Monte Plata, identifico que nos llega una pregunta. Rosemary Abreu nos pregunta lo siguiente. ¿Qué son las interjecciones? ¡Wow, Rosemary! ¡Qué bueno que nos escribes desde Peralvillo! ¿Qué son las interjecciones? Son esas palabras que representan emociones vivas del hablante. Pudiéramos decir que son reacciones que se materializan a través de la escritura. Por ejemplo, cuando estás viendo un partido, algo que te gusta, algo que te ha dejado asombrada, dices ¡bravo! ¡Oh! ¡Wow! Estás caminando y de repente ¡zas! Esas expresiones son interjecciones. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Néstor González, desde Los Tres Ojos, nos pregunta lo siguiente. ¿Todas las formas de diálogo son iguales? ¿Todos los diálogos o todas las formas del diálogo son iguales? Cuando empezábamos a desarrollar el tema decíamos que
es de naturaleza eminentemente oral. El diálogo puede ser espontáneo, sin embargo, el diálogo puede ser planificado. Planificado como, por ejemplo, una mesa redonda, un panel, una entrevista, un debate. Este tipo de diálogos están previamente tratados, temas previamente estudiados, conocidos, para desarrollar entonces el diálogo, me vale la redundancia. Ya sabemos que el diálogo puede ser oral y escrito, y hemos visto sus diferentes estilos. Me gustaría saber, ¿qué es el debate? Buena pregunta, Neurona. El debate, dentro del diálogo planificado, es un acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión. Y cuando hablamos de discusión, no estamos refiriéndonos a lo que comúnmente las personas creen, discutir, pelear, no. Discusión es tener un punto de vista opuesto. Es una discusión de un tema polémico entre dos o más personas. Profesora, ¿y quién cree que gana el debate? Interesante pregunta. El debate, déjame aclararte, no siempre lo gana el que tiene la razón, no necesariamente, sino aquel que mejor sabe defender o sostener sus ideas, ya que el propósito del debate es defender una idea a partir de una muy correcta argumentación. Entonces, ¿cuáles son las características del debate? Primero, necesita de un moderador. Asimismo, el moderador, que es la parte que va a dirigir esa conversación, ese diálogo entre los debatientes o contrapartes, es el que da a conocer el objetivo, mantiene el orden y lleva un control de las ideas. Ambas partes deben poseer vasto conocimiento del tema que se va a tratar. En ese sentido, como decimos que es planificado, las personas pues se preparan investigando, trazando pautas, buscando argumentos que puedan sostener esa idea que van a defender o por el contrario que van a refutar. Asimismo, es necesario que cada una de las partes visualice cuáles serían los argumentos que va a usar el oponente, por así decirlo, para que entonces pueda atacar las ideas. Y aquí aclaro, en el debate se van a atacar las ideas, no las personas. Nunca se puede llegar a extremos personales. Estamos debatiendo ideas. Otra característica es que hay que buscar argumentos sólidos para defender la idea. Por eso te decía, Neurona, al principio, que cuando hiciste el recuento de la clase anterior, cómo conectaba aquella clase que dimos sobre el texto argumentativo y eso que estamos trabajando hoy. Hay que saber defender una idea y eso lo hacemos utilizando argumentos. ¿Recuerda qué es un argumento? Ideas que sostienen una tesis. Muy bien, mientras más sólidos, mejor. Ahora, existen varios tipos de debates, pero todos presentan una estructura básica en común. ¿Cuál es esa estructura? Una introducción, una argumentación o exposición, un contraargumento o discusión, preguntas y respuestas y finalmente la conclusión. En la introducción es donde se presenta el tema, se hace un esbozo a grosso modo de lo que se va a tratar allí, tal vez el alcance que ha tenido este tema y por qué es tan polémico. Se presentan los debatientes y también se enuncia cuál es el objetivo de este debate. Después que se conoce la argumentación o exposición de cada oponente o de cada persona que va a entrar en debate, viene la contraargumentación o la discusión. Allí cada uno empieza a refutar la idea de la contraparte y eso, vuelvo y digo, se hace a través de sólidos argumentos. No se puede generalizar ni hablar de algo que tú supones. Para eso es necesario investigar, indagar, leer, para que puedas hacer una contraargumentación concreta y que pueda convencer a tus oyentes.
Asimismo, en la parte de preguntas y respuestas, el público, las personas que estén allí destinadas como público, pueden hacer preguntas, ya sea a favor o en contra de la tesis que se está planteando. Finalmente, en la conclusión, se enuncia la tesis que se está debatiendo. Se recogen los argumentos más relevantes y se reconsidera otra vez el objetivo que se planteó al principio. Esa sería la estructura básica de un debate. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece muy interesante. ¿No hay dudas? No, profesora. Bueno, no me dejes solo hablar, porque cuando uno habla solo es un monólogo y ya no hay diálogo. Sí, entonces vamos a pasar a la parte que más me gusta. Vamos a jugar un poco, a poner a prueba tus conocimientos y los de ustedes en casa. Vamos a pasar a la trivia. ¿Estás lista? Estoy lista para mi evaluación de hoy. Muy bien. Esta trivia consiste en lo siguiente. Voy a explicarte cómo funciona. Vas a identificar cuál es el estilo del diálogo en las presentes narraciones. ¿Estás lista? Estoy lista. Hay 2 fragmentos de la obra Por arte de magia. Y dice así. La bruja está entretenida cuando oye golpes en la puerta. ¿Quién anda ahí? Laura, desde dentro. Somos nosotros. Una amiga tiene problemas. Bruja. Bueno, pasad. Andrés. Esta es Beatriz, una niña que ha venido a pasar el verano al pueblo y tenemos que ser sus amigos. Bruja. A ver, ¿qué le pasa al perro de Beatriz? Beatriz. ¿Cómo sabes que se trata del perro? Bruja. Soy bruja, ¿no? En esta historia, había una bruja que estaba entretenida en sus asuntos cuando oyó unos golpes en la puerta. La bruja preguntó que quién andaba por ahí. Laura, quien estaba en compañía de sus amigos, respondió que eran ellos y que una amiga tenía problemas. La bruja se tranquilizó al escuchar la respuesta y les dijo que pasaran. Entonces, Andrés presentó a Beatriz y dijo que era una amiga que había venido a pasar el verano en el pueblo y que tenían que ser sus amigos. La bruja, mirando a Beatriz, preguntó qué le pasaba al perro de Beatriz. Sorprendida, Beatriz preguntó cómo sabía que se trataba del perro. Entonces la bruja le respondió que era bruja. ¿Ya lo tienes, Neurona? Espera un momento. Estoy analizando. Ya lo tengo. El primero es indirecto porque el autor relata la conversación, pero no textualmente. El segundo es directo porque el autor relata la conversación de los personajes de manera textual. Excelente respuesta, Neurona. Muy bien. Eso te va a dar pie para responder el siguiente ejercicio. Vamos a leer algunas características tomando en cuenta esa lectura y vas a identificar si es una característica del estilo directo o del estilo indirecto. La primera dice así: no hay un narrador y se escribe exactamente lo que dice cada personaje. ¿Eso es directo o indirecto? La respuesta correcta es directo. Muy bien. La historia se narra en tiempo pasado y los verbos también aparecen en tiempo pretérito o pasado, que es lo mismo. Indirecto. Correcto. Los verbos aparecen en presente, como si los hechos y las acciones de los personajes sucedieran al mismo tiempo que leemos. Identifico que es directo. Correcto. Se escriben signos de puntuación para indicar la forma en la que hablan los personajes. Directo. Bien. Y la última, el narrador va contando al mismo tiempo las actitudes o cómo se comportan los personajes. La respuesta correcta es indirecto. Muy bien, Neurona, excelente. Veo que estás lista realmente. Y como estás tan lista,
vamos a hacer un resumen de nuestra clase del día de hoy. El diálogo es una conversación entre dos o más personas donde se intercambian informaciones, se comunican pensamientos, ideas y hasta deseos. Sus elementos fundamentales son los interlocutores y el mensaje, y puede ser oral y escrito. El diálogo oral es espontáneo y expresivo. Las frases suelen ser sencillas y cortas, y está cargado de elementos paralingüísticos, los cuales son un conjunto de elementos no verbales, por ejemplo, la risa, el llanto, los gestos, la mímica, entre otros. El diálogo escrito es muy utilizado en la literatura, sobre todo en la narrativa y el teatro. Es muy importante hacer un buen uso de los signos de puntuación y acentuación. En cuanto al estilo, puede ser directo, cuando el autor reproduce textualmente las palabras de los personajes. Indirecto, cuando el autor relata lo que dicen los personajes, pero no textualmente. El diálogo puede ser planificado como el debate. El debate es un acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión de un tema polémico entre dos o más personas. El propósito del debate es defender una idea a partir de una correcta argumentación. La estructura básica del debate es la siguiente: introducción, argumentación, contraargumentación o discusión y la conclusión. Tanto en el diálogo como en el debate debe primar el valor del respeto por las ideas de los demás. Muy bien, neurona. Sobre todo esa última parte voy a retomarla y quiero que ustedes también. Respetar las ideas de los demás. Eso no se nos puede pasar por alto nunca. Y en ese sentido, yo creo que está más que demostrado la importancia de este tema trabajado, el diálogo, el debate, no solo para el proyecto que estamos trabajando en el cuadernillo, sino para nuestras vidas. Y quiero reflexionar en esa misma dirección. Iniciamos hablando del diálogo, y este es un tipo de comunicación orientado a comprender, integrar, conectar. Como dice el dicho popular, hablando la gente se entiende. Y al decir hablando, hacemos referencia directa al uso que hacemos de la palabra. En Primera de Juan se nos muestra que al principio era el verbo, y este verbo, esta palabra, es el origen de todo. La palabra tiene un poder de hacernos retroceder, pero también tiene poder para hacernos avanzar. Procura que las palabras que uses para conversar con las personas sean las correctas. Ten en cuenta que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Asimismo, considera que el propósito de las conversaciones es llegar a un punto de conciliación, un punto de encuentro que te permita dejar de lado las contiendas y malos entendidos. Al hablar, sé respetuoso. Si no tienes la razón, reconócelo. Y si la tienes, sé humilde. Recuerda, es mejor ganar amigos que ganar discusiones. Sobre todo cuando estés conversando con tus mayores, a los cuales le debes respeto. No olvides, el respeto es tu derecho, pero respetar es tu deber. Hasta la próxima y que sean felices.
Salut tout le monde et bienvenue à cette communauté d'apprentissage. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi et sur ta maison. Que la paz y la gracia de Dios sean sobre ti y tu casa. Je suis Clément Getouo, ton profesor de français. Estimado estudiante de tercero de secundaria, hoy una vez más te damos la bienvenida a este espacio diseñado para ti, para aprender desde casa. Hoy vamos a hablar, dar direcciones y un poco sobre cortesía. ¿Te lavaste las manos? Vamos a lavarnos las manos, pues. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Formidable. Recuerda, lavarse las manos, usar la mascarilla de forma correcta, mantener la distancia física. Esto es proteger la salud y la vida. Salut, Newon. Salut, professeur. Tu es prête? Bien sûr que oui. Très bien. Vamos a ver. ¿Recuerdas de qué hablamos en la clase anterior? Sí, profesor. En la clase anterior trabajamos las preposiciones. Très bien. Près de, Cerca de, loin de, lejos de, à côté de, al lado de, à face de, enfrente de, à droite de, a la derecha, à gauche de, a la izquierda de, derrière, detrás, devant, delante, sur, sobre, sous. debajo, debajo de. Par exemple, pour manger de la glace, Nous allons chez le glacier en face du parc. nous allons chez le glacier en face du parc. Bien, pour acheter un beau pantalon, Je vais à la boutique près de chez moi. exactement, pour acheter un beau pantalon, je vais à la boutique près de chez moi. Ça a été très bien. Ouais. Ah, maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. Courtoisie. Cortesia. Courtoisie. La courtoisie est la partie principale du savoir-vivre. C'est une espèce de charme par où l'on se fait aimer de tout le monde, selon le cinéaste Jacques Deval. Cortesía. La cortesía es la parte principal del saber vivir. Es una especie de encanto por el cual uno conquista el corazón de todos. Et voilà. Maintenant, écoute attentivement, s'il te plaît. Au milieu de, au milieu de, autour de, tournez à droite, tournez à gauche, traversez la rue, tout droit, chez soi, au coin, au bout de, entre. Maintenant, répète après moi, s'il te plaît.
au milieu de, au milieu de, autour de, autour de, tourner à droite, tourner à droite, tourner à gauche, tourner à gauche, traverser la rue, traverser la rue, tout droit, tout droit, chez soi, chez soi, au coin, au coin, au bout de, au bout de, entre. entre. Ahora te invito a escuchar la traducción. Au milieu de, En medio de, autour de, alrededor de, tourner à droite, girar a la derecha, tourner à gauche, girar a la izquierda, traverser la rue, cruzar la calle, tout droit, derecho, chez soi, en casa, au coin, en la esquina, au bout de, al final de, entre. entre. Ya has trabajado con nuestro vocabulario. Bien. Maintenant, observe les phrases suivantes. Observa las siguientes oraciones y encuentra las indicaciones. Numéro 1. Pierre habite au bout de cette rue. Pierre vive al final de esta calle. Hein? Au bout de cette rue. Numéro 2. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Mira a tu alrededor. Autour de toi. Très bien. Numéro 3. Elle habite tout près de chez moi. Elle habite tout près de chez moi. Ella vive cerca de mi casa. Tout près de chez moi. Près de chez moi. Très bien. Numéro 4. Le musée est entre le parc et le restaurant. Le musée est entre le parc et le restaurant. Entre. El museo está entre el parque y el restaurante. Entre. Numéro 5. J'habite au coin de la boulangerie. J'habite au coin de la boulangerie. Vivo en la esquina de la panadería. Vivo en la esquina de la panadería. Ouais. Au coin de. J'habite au coin de la boulangerie. ¿T'as compris? Bien. ¿Lograste encontrar las indicaciones? Correcto. Profesor, tenemos preguntas de las redes sociales. Ouais. Roberto Cepeda, desde Los Guandules, Distrito Nacional, dice: Profesor, ¿cómo on dit voisinage en español? Voisinage, vecindario, vecindad. Vecindario, vecindad, voisinage. ¿Puedes repetirlo? Sí, très bien. Desde Arroyo Hondo, Santo Domingo, tengo a Giselle Pérez que pregunta: Profesor, ¿cómo puedo decir en francés cómo puedo ir para el súper? Me imagino que Giselle quiso decir cómo puedo llegar al supermercado. ¿Cómo puedo llegar al supermercado? Comment puis-je arriver au supermarché? Comment puis-je arriver au supermarché? Giselle, ¿puedes repetirlo? Comment puis-je arriver au supermarché? Très bien. Agradecemos tu sintonía. Et maintenant, nous vous présentons notre segment à savoir, à saber. Nuestro segmento sin diccionario. Te traemos 3 palabras hoy. Preparación. Preparación.
¿Puedes traducir o interpretar esta palabra sin diccionario? Profesor, es fácil. Si cambia la T por una C, tenemos preparación. Très bien, preparación. Educación. Educación. Sería igual a educación. Educación. Très bien. Dirección. Esa es fácil. Dirección. Dirección. Preparación, educación, dirección. Suenan casi igual que en español, cambiando la letra T en sion por una letra C en sion. Es muy fácil. ¿Cuántas palabras más puedes traducir escuchando bien sin el uso de un diccionario? Muchas. Mais oui, maintenant, nous allons parler de la courtoisie. Vamos a hablar de cortesía. Que te guste chocolate o no, sé cortés. Usamos lo que en francés decimos vouvoiement y tutoiement, ¿ah? Para expresar respeto dependiendo de la categoría o la persona con quien hablamos. Por eso decimos, y escucha por favor, excusez-moi. Excusez-moi. Excuse-moi. Excuse-moi. Pardon. Pardon. Merci. Merci. De rien. De rien. Je vous en prie. Je vous en prie. Avec plaisir. Avec plaisir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Ahora quisiera que escuches la traducción de estas expresiones y observa a ver si tú las usas en tu casa o en cualquier lugar. Excusez-moi. Perdone, perdóneme. Excuse-moi, perdona, perdóname. Pardon, perdón. Merci, gracias. De rien, je vous en prie. De nada. Avec plaisir, con mucho gusto. S'il vous plaît, por favor. S'il te plaît, por favor. Je suis désolé. Je suis désolé. Lo siento. Oh, cuánto lo siento. ¿Cuál de estas expresiones usas muy a menudo? Recuerda, sea en casa, como en la calle o en una oficina, donde quiera que estés, el uso de estas palabras de cortesía pueden cerrar o abrir puertas. Sé cortés. Profesor, ¿y si hacemos un diálogo con estas frases de cortesía? Suena perfecto. Claro, vamos a tener un diálogo con estas frases de cortesía incluidas. Bien. Écoute attentivement ce dialogue. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, monsieur. Comment puis-je arriver à la bibliothèque, s'il vous plaît? Eh bien, prenez la rue Duarte, allez tout droit jusqu'au bout et tournez à gauche. La bibliothèque est à côté de la pharmacie. Merci, mademoiselle. De rien. Ahora vamos a repetir el diálogo. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, monsieur. Comment puis-je arriver à la bibliothèque, s'il vous plaît? Eh bien, prenez la rue Duarte, allez tout droit jusqu'au bout et tournez à gauche. La bibliothèque est à côté de la pharmacie. Merci, mademoiselle. De rien. Y voilà. Tú has observado que en este diálogo de Pierre y Naomi aparecen unas frases de cortesía como
Excusez-moi. S'il vous plaît. Merci. De rien. Recuerda siempre usarlas. Sí, c'est cortés. Et maintenant, regarde les images et indique les directions, s'il te plaît. Ahora, observa las imágenes e indica las direcciones, por favor. Numéro 1. Tournez à gauche, à gauche. Très bien. Numéro 2. Continue. tout droit, Continue tout droit jusqu'au coin de la rue Francia. Numéro 3. J'habite entre la pharmacie et le cinéma. Très bien. Numéro 4. Tournez à droite, Tournez à droite. Très bien. Et numéro 5. Prenez la rue Éducation. tout droit, Prenez la rue Éducation tout droit jusqu'au bout. Tomen la calle Educación recto hasta el final. Ouais, la calle Educación. Newon, ¿tienes algo que añadir por hoy? le voy a decir lo que aprendimos en el día de hoy. Vamos. Hemos aprendido algunas otras preposiciones para indicar direcciones, como tourner à droite, à gauche, tout droit, entre otras. Très bien. También unas frases de cortesía como por ejemplo, excusez-moi, merci, de rien, s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup, Newon, pour cette participación. ¿Y tú, ya has enumerado lo aprendido en la clase de hoy? Sí. ¿Cuáles frases de cortesía usas frecuentemente en casa? Por favor. S'il te plaît, s'il vous plaît. Merci, gracias. Oh, merci. Y voilà. Recuerda, para reforzar esta clase, este contenido, puedes consultar con tu profesor titular o también visitar la página que aparece en pantalla. Que Dieu te bénisse, Dios te guarde y te dé paz. Merci d'avoir été branché. Au revoir. À la prochaine. Bienvenidos, estudiantes de tercero de secundaria, a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza, donde trabajamos con dos importantes ramas de las ciencias naturales, la química y la física. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso educativo, esperando que te encuentres bien al junto de tus familiares. Vamos entonces a tomar los útiles escolares y a prestar mucha atención para así sacar el mejor provecho de la clase del día de hoy. Hola, neurona. Hola, profesora Sara. Estoy lista para que veamos el video que nos motiva
a tomar las medidas para prevenir el COVID-19. Veamos. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Recuerda utilizar tu mascarilla, el distanciamiento físico y, lo más importante, el correcto y regular lavado de las manos. Estas medidas pueden salvar tu vida y la de tus seres queridos. Así es. Estamos listos entonces para conocer el resumen de la clase anterior. En la clase anterior aprendimos el concepto de presión, que es la fuerza ejercida sobre un cuerpo por unidad de área. Además, aplicamos este concepto basándonos en el principio de Pascal, que establece que un cambio en la presión de un fluido confinado en cualquiera de sus puntos es transmitido de igual manera a todos los demás puntos dentro del fluido. El ejemplo más común de aplicación de este principio es la prensa hidráulica, y también lo utilizan algunos ascensores, las grúas, los frenos hidráulicos de los vehículos, entre otros. Muchas gracias, Neurona. Ahora vamos a conocer la palabra clave de la clase de hoy. Y la palabra clave es gas. Gas. El gas es un término químico que se refiere a estado de agregación de la materia, el cual carece de forma y volumen. Esto se debe a la manera como está compuesto, ya que está integrado por moléculas que no se encuentran unidas, propagadas y con una mínima fuerza de atracción entre ellas, acogiendo la forma y el volumen del envase que lo contiene. Los seres vivos habitamos en un espacio comprendido y constituido por gases. Estos gases, en su conjunto, es lo que conocemos como el aire. Sí, el aire que respiramos, el cual tiene una composición de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el otro 1% restante se corresponde a otros gases, dentro de los cuales cabe destacar el dióxido de carbono, que es un gas que a partir de la década de los 80 ha venido a ser un tema relevante para toda la humanidad, debido a la gran contaminación ambiental producida por los gases del efecto invernadero, donde el dióxido de carbono es el más común. El punto central de nuestra clase de hoy es el comportamiento de los gases, pero de aquellos que están considerados gases ideales, es decir, aquellos que se encuentran en condiciones atmosféricas normales, como es el caso de la temperatura a 25 grados Celsius y de la presión a 1 atmósfera. Como ya hemos visto en las clases anteriores, sabemos que tanto los gases como los líquidos son fluidos, pero los gases principalmente son fluidos altamente compresibles, es decir, que se pueden comprimir con facilidad, ya que experimentan grandes cambios de la densidad con la presión y la temperatura. Entonces, al finalizar la clase de hoy, estarás en la capacidad de conocer el concepto de gas. Además, comprender las diferentes formas de comportamiento de los gases. También explicar las funciones o variables de estado de los gases y, muy importante,
enunciar las leyes que rigen el comportamiento de los gases y, lo más importante, aplicarlo a la vida cotidiana. Los gases son el estado de la materia más compresible, es decir, que se puede comprimir con mayor facilidad. Y este estado de agregación de la materia lo podemos encontrar en todas partes. En la atmósfera, es decir, el aire que respiramos, es un gas o una mezcla de gases. También en el intestino, ya que puede producir gases producto de la digestión y la descomposición de los alimentos. Además, en nuestras casas utilizamos gases inflamables, como es el caso del gas propano, que lo utilizan las estufas para cocinar. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades de los gases. Los gases tienen un comportamiento extraordinario y muy distinto a los demás estados de agregación de la materia. La primera característica o propiedad de los gases que vamos a ver es que no tienen ni forma ni volumen fijo, es decir, que adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Sabemos que los líquidos no tienen forma fija, pero en el caso de los gases tampoco tienen volumen fijo. Es decir, que van a adoptar la forma del recipiente que los contiene, pero se van a expandir hasta ocupar toda la capacidad del recipiente que los contiene. Por ejemplo, si tomamos un globo de forma alargada, el aire que contiene este dentro va a tomar la forma y también el volumen de dicho globo. Si es un globo de forma esférica, hará lo mismo. También los gases poseen una baja densidad, debido a que estos tienen poca o ninguna fuerza de atracción entre sus moléculas, haciendo así que sus moléculas se muevan libremente y choquen con las paredes del recipiente que los contiene. También sus moléculas se expanden al aumentar la temperatura. Quizás has escuchado que las personas prefieren llenar los cilindros de gas en horarios de la mañana, cuando la temperatura está más fresca, porque según ellos, así va a rendir más. Lo que sucede es que cuando la temperatura aumenta, por ejemplo, al mediodía, que la temperatura está más elevada, sus moléculas se van a expandir y así parecerá que ya el recipiente está completo cuando todavía no lo está. Otra característica de los gases, una propiedad muy importante, es que si están confinados, es decir, si están dentro de un recipiente, estos se van a mezclar de manera completa y uniformemente. ¿Cómo así? Si tomamos dos gases distintos y lo unimos en un mismo recipiente, estos van a formar una mezcla uniforme. Para estudiar el comportamiento de los gases, también es necesario tomar en cuenta unas variables o funciones de estado. Estas son 4: la masa, el volumen, la temperatura y la presión. La masa se medirá en moles, debido al tamaño súper y extremadamente pequeño de sus moléculas. El volumen será igual a la capacidad del recipiente que los contenga, porque como dijimos anteriormente, estos ocuparán todo el volumen del recipiente que los contiene. Y este se medirá en litros, mililitros o centímetros cúbicos. También tenemos la temperatura, que representa el nivel de calor o ausencia de mismo de un gas. Y esta será la temperatura absoluta. ¿Recuerdas cuando hablamos de temperatura? La escala de temperatura absoluta corresponde a Kelvin. Entonces, la temperatura de los gases la mediremos preferiblemente en Kelvin. Y por último, la presión, que dijimos que es la fuerza ejercida por unidad de área. Y esta se puede medir en pascales, en atmósferas,
en milímetros de mercurio o en centímetros de mercurio. Vamos a ver entonces una representación. Una atmósfera es igual a 101.300 pascales, que es lo mismo que 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Esto es para que tengas un aproximado de cuánto equivale la presión en cada una de sus unidades de medida. Una atmósfera, 101.300 pascales, 76 centímetros de mercurio y 760 milímetros de mercurio. Vamos a ver, ¿qué te ha parecido hasta este momento la clase de hoy, Neurona? Hasta el momento, la clase de hoy ha sido muy interesante. Los gases son fascinantes. Es increíble que se consideran también fluidos y que sus partículas se muevan en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras. Excelente, Neurona. ¿Tenemos alguna pregunta de las redes sociales? Valerie de los Santos, desde Jima Arriba, La Vega, quiere saber si existen fórmulas para determinar el comportamiento de los gases. Excelente pregunta, Valerie. Muchas gracias. Claro que sí. Existen numerosas fórmulas para determinar el comportamiento de los gases y comprobarlos matemáticamente. Muchos científicos durante varios años han realizado diversos experimentos y los han comprobado a través de fórmulas. Por ejemplo, Avogadro, Charles, Gay-Lussac, Robert Boyle, Edmé Mariotte. Y el día de hoy vamos a ver qué dijo específicamente Robert Boyle sobre el comportamiento de los gases. En el año 1662, Robert Boyle estudió en forma sistemática y cuantitativa el comportamiento de los gases. En una serie de experimentos, Boyle analizó la relación que existe entre la presión y el volumen de una muestra de un gas. Cuando la presión de un gas aumenta a temperatura constante, el volumen de una cantidad determinada de gas disminuye. Por el contrario, si la presión aplicada disminuye, el volumen ocupado por el gas aumenta. Lo anteriormente expuesto quiere decir que si la temperatura permanece constante, la presión y el volumen serán inversamente proporcionales. Es decir, que a medida que aumente la presión, disminuye el volumen, y a medida que aumente el volumen, disminuye la presión, siempre y cuando la temperatura absoluta permanezca siendo una constante, es decir, que permanezca siendo la misma. Y esto, Robert Boyle lo representó con la siguiente fórmula. La fórmula es: presión 1 por volumen 1 será igual a presión 2 por volumen 2. Presión 1 por volumen 1 será igual a presión 2 por volumen 2. Y vamos a ver que a medida que una aumenta, la otra disminuye. Si observamos el siguiente gráfico, podemos ver lo siguiente. En la primera imagen tenemos un cilindro, el cual está siendo sometido a una presión de una atmósfera. Podemos ver que el volumen es igual a 60 litros. En la segunda imagen, la presión aumentó al doble. Ya entonces su volumen disminuye a la mitad. Tenemos entonces una presión de 2 atmósferas, pero un volumen de 30 litros, la mitad de 60. Y en la imagen 3 podemos ver que la presión es 3 veces mayor a la presión inicial. 1 por 3 es igual a 3. Por eso vemos que la presión es igual a 3 atmósferas. Pero vemos entonces que el volumen disminuyó a una tercera parte del volumen inicial.
60 entre 3 es igual a 20. Mientras la presión continúe aumentando, el volumen disminuirá. Y viceversa, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Veámoslo entonces a través de un ejercicio. El aire de un globo de helio a presión de una atmósfera ocupa un volumen de 25 litros. Luego de varias horas volando, a la altura que se encuentra este globo, su presión disminuye a 0.8 atmósfera. ¿Qué volumen entonces ocupará a esta última presión? Resolvámoslo. Sacamos los datos. Tenemos que el volumen 1 es igual a 25 litros. El volumen 2 lo desconocemos. Presión 1, 1 atmósfera. Y la presión 2, 0.8 atmósferas. Entonces, ¿qué nos está pidiendo este ejercicio? Que calculemos el volumen 2. El volumen 2, en este caso, se encuentra multiplicando con la presión 2. ¿Qué sucede? Que la presión 2 que está multiplicando pasará al otro lado dividiendo. Muy bien. Tendremos entonces que volumen 2, que es lo que estamos buscando, será igual. Todo esto se queda igual. Presión 1 por volumen 1 entre la presión 2 que estaba multiplicando y pasó al otro lado dividiendo. Sustituimos cada variable por su valor. Volumen 2, que no lo conocemos, será igual a la presión 1, 1 atmósfera, por el volumen 1, 25 litros, dividido entre la presión 2, que es 0.8 atmósferas. Y resolvemos. 1 por 25, 25, entre 0.8. Neurona, si yo divido 25 entre 0.8, ¿cuál es el resultado? 31.25. Muy bien. Atmósfera se va con atmósfera y nos queda que el volumen 2 será igual a 31.25 litros. Y ya hemos resuelto nuestro ejercicio. Primero, despejamos en la fórmula lo que estaba multiplicando, pasó dividiendo, sustituimos cada variable por su valor y resolvimos una multiplicación y una división. El resultado es 31.25 litros. Podemos ver que la presión disminuyó, fue de 1 atmósfera a 0.25 y el volumen aumentó de 25 a 31. Veamos otro ejercicio. En un hospital, un técnico quiere comprimir una muestra de oxígeno que se encuentra en un cilindro con una capacidad de 1500 litros, sometido a una presión de 3 atmósferas para colocarlo en un recipiente que solo tiene capacidad de 500 litros. ¿Cuál es la presión que debe ejercerse sobre este gas? En este caso, vamos a determinar cuál es la presión que se debe ejercer sobre este gas para poder comprimirlo en un recipiente más pequeño. Sacamos los datos. Tenemos el volumen 1, que es de 1500 litros, la presión 1, 3 atmósferas, el volumen 2, 500 litros, y la presión 2, que la desconocemos. Por eso le colocamos un signo de interrogación. Veamos entonces, utilizaremos la misma fórmula.
presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. En este caso, como vamos a determinar la presión 2, quien pasará al otro lado dividiendo será el volumen 2. Y nos queda entonces que la presión 2 será igual. Este lado se queda igual, presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Y procedemos a sustituir cada variable por su valor. Tenemos entonces la presión 2, que no la conocemos, será igual a la presión 1, 3 atmósferas, por el volumen 1, 1500 litros, dividido entre el volumen 2, 500 litros. Neurona, si yo multiplico 3 por 1500, ¿cuál será el resultado? 4500. 4500, muy bien. Y si 4500 lo divido entre 500, el resultado será 9. Muy bien. Entonces, la presión 2 será igual a 9 litros, se va con litro y me queda atmósfera. Presión 2 es igual a 9 atmósferas. ¿Qué hicimos aquí? Primero sacamos los datos, despejamos nuestra fórmula, lo que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo, sustituimos cada variable por su valor y procedimos a realizar la operación matemática. 3 por 1500, 4500. Entre 500 es igual a 9. Podemos ver entonces que el volumen disminuyó y la presión aumentó. El volumen disminuyó a una tercera parte y la presión aumentó 3 veces su valor inicial. Esta es la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, vamos a pasar con nuestra trivia. De los enunciados siguientes, ¿cuál se corresponde con la ley de Boyle? La A dice, cuando la presión es constante, el volumen de una determinada masa de gas es directamente proporcional a la presión ejercida por este gas. La B, el volumen de una determinada masa de gas será inversamente proporcional a la temperatura constante. Y la C, el volumen de una determinada masa de gas será inversamente proporcional a la presión ejercida por el gas, siempre y cuando la temperatura permanezca constante. ¿Cuál es la correcta? Espere, estoy analizando. Según lo que usted dijo y lo que tengo registrado en mi base de datos, la respuesta correcta es la C. Muy bien, neurona. Muy bien, neurona. Así es. Si la temperatura permanece constante, la presión y el volumen serán inversamente proporcionales. Esta es la ley de Boyle. Ahora, te voy a decir un ejercicio y quiero que lo realices en tu casa. Tú también lo puedes hacer, neurona. Veamos. Una decoradora quiere comprimir una muestra de helio que está comprendida en un globo con una capacidad de 12 litros a una presión de 0.3 centímetros cúbicos. ¿Qué presión deberá ejercer esta decoradora
para que el helio ocupe únicamente un volumen de 9 litros? A ver. Espere, estoy analizando. Ya lo tengo. Primero, sacaremos los datos. Tenemos que el volumen 1 es igual a 12 litros. La presión 1 es igual a 0.3 centímetros cúbicos. El volumen 2 es igual a 9 litros. La presión 2 es la que estamos buscando. Despejamos la fórmula. Presión 2 es igual a volumen 1 por presión 1 entre volumen 2. Sustituimos cada variable por su valor. Presión 2 es igual a 12 litros por 0.3 centímetros cúbicos entre 9 litros. 12 por 0.3 es igual a 3.6. Entre 9 es igual a 0.4 centímetros cúbicos, porque litro se va con litro. Y tenemos que la presión 2 es igual a 0.4 centímetros cúbicos. Muy bien, neurona. ¿Qué te parece si nos das entonces un resumen de nuestra clase de hoy? Hoy aprendimos que los gases tienen propiedades específicas que los distinguen de otros estados de la materia, entre los cuales podemos destacar que no presentan forma ni volumen definidos, además que sus moléculas tienen poca fuerza de atracción, por lo cual se expanden fácilmente. También aprendimos una de las leyes que rigen el comportamiento de los gases, que es la ley de Boyle, que establece que cuando la temperatura permanece constante, el volumen y la presión serán inversamente proporcionales. Así es, muy buen resumen. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy y me despido diciéndote que puedes revisar el enlace que aparece en tu pantalla para volver a observar nuestra clase de hoy. Y si tienes alguna duda, te puedes acercar a tus maestros titulares, los cuales te ayudarán a poder afianzar los conocimientos adquiridos el día de hoy. Me despido con esta frase de Tommy Lasorda, ex entrenador de los Dodgers, que dice: la diferencia entre lo posible y lo imposible está en la determinación de la persona. Muchísimas gracias por tu atención. Que Dios bendiga tu vida y tu hogar de manera grande. Nos vemos en una próxima ocasión.